María, casi lo avientas. Hola chicos, buenos días. Vamos a esperarnos hasta las 10:05 comienzo clase, ¿vale? Buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con un tema un poquito difícil. Necesito que estén muy concentrados porque si no van a perder el hilo. Necesito que si tienen música la apaguen, si tienen distracciones las quiten de donde están cerca porque necesito que estén muy, muy, muy concentrados, ¿vale? El día de hoy vamos a ver la tabla para datos cuantitativos. La tabla para datos cuantitativos tiene un proceso para poderse realizar y Emanuel y Flores Hernández, apáguenme sus micrófonos, oigo su respiración. Entonces, necesito que estemos con la atención, ¿vale? Para que ustedes puedan entender bien el tema. Emanuel, ¿dónde andas? Ok, gracias, Emanuel. Ok, entonces, si tienen dudas, si sienten que voy rápido, si cualquier cosa, ustedes me van diciendo. El día de hoy no creo que puedan tomar apuntes porque necesito avanzar las diapositivas. Entonces, lo que van a hacer es que alguien de ustedes, el que ustedes quieran,
va a tomar captura de pantalla y las va a ir enviando al grupo, por favor, para que no se pierdan del apunte porque voy a hacer anotaciones en la pantalla, ¿vale? Entonces, para que no, no se pongan a anotar, mejor pónganme atención, ¿ok? Entonces, voy a empezar a compartirles la presentación y como ya les había dicho, vamos a ver tabla de frecuencias para datos cuantitativos. Los datos cuantitativos son aquellos que yo sí puedo contar, los que yo puedo representar con números, ¿ok? Y este es parte de su proyecto, tanto individual como integrador, por eso necesito que pongan mucha atención. La tabla de frecuencias para datos cuantitativos, para el caso de estos, los valores se unifican de acuerdo con categorías o clases, y a estas categorías o clases les vamos a llamar intervalos de clase. Los intervalos de clase es como en la de datos cualitativos que poníamos rojo, azul, amarillo, verde en el color de zapatos. Aquí en lugar de poner palabras, pues lo vamos a representar con grupos de números. Los intervalos de clase van a ser grupos de números. Por ejemplo, aquí tengo un grupo de números donde tengo del número 10 al 16. Tengo otro grupo de números u otro intervalo de clase del 17 al 23, del 24 al 30, del 31 al 37 y uno último que es del 38 al 40. A todos estos yo les voy a llamar intervalos de clase, así como está aquí. Todos se llaman intervalos de clase y son grupos de datos que yo tengo. Y no vamos a confundir dato con frecuencia, ¿vale? Los datos son, por ejemplo, en este caso son edades y las frecuencias es el número de veces que se repite un dato, ¿vale? O el número de veces que ocurre lo que yo estoy preguntando. La siguiente tabla que ven es una tabla de datos cuantitativos. Aquí, por ejemplo, estamos representando la cantidad de viajes que han realizado a playas mexicanas durante su vida 111 personas del municipio de Metepec de 10 a 44 años de edad. Si ustedes observan la tabla, nosotros tenemos que las personas más grandes, las de 38 a 44 años, son las que más veces han ido a la playa, ¿sí? Probablemente puede ser por su edad, porque tienen más disposición económica para salir de vacaciones, en comparación con los que a lo mejor tienen de 10 a 16 años, que solo van a la playa cuando papá o mamá los invitan. Regularmente, si no es así, entonces no van, ¿ok? Entonces, si ustedes pueden observar la tabla, pues a lo mejor, si yo voy a hacer una empresa que se dedique a los viajes, que sea una de turismo, pues probablemente voy a enfocar más mi publicidad a personas entre 38 a 44 años, que son las que más salen, o desde los 30 a los 44 años, que son los que a lo mejor podrían ser mis clientes potenciales. ¿Sí me explico? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. Muy bien. Entonces, no. Voy a avanzar. Para que yo pueda realizar una tabla de frecuencias, una tabla de distribución de frecuencias para datos cuantitativos, voy a utilizar 4 pasos esenciales. El primero es determinar el rango. Ahorita les voy a explicar cómo se determina el rango y qué es y para qué me sirve. Voy a determinar la variación entre los datos estadísticos. Esta variación se llama diferencia entre datos estadísticos. Se determina el tamaño del intervalo o número de intervalos. Como yo les decía, el número de intervalos son los que yo tengo aquí, que sería, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Tengo 5 números de intervalo o 5 intervalos, ¿ok? Ahora, también necesito elaborar la tabla de frecuencias con límites de clase. Los límites de clase van a ser los que yo tengo aquí de este lado, que sería todos los datos que están del lado izquierdo se llaman límites inferiores. Estos que yo tengo, ay, espérenme, me equivoqué de figurita. Estos que yo tengo aquí se llaman límite
de clase inferior y los que tengo del lado derecho se van a llamar límite de clase superior, del 16 al 20, el 23, el 30 y el 37, ¿vale? Del lado izquierdo, límite inferior, del lado derecho, límite superior. Esos me los tengo que aprender. ¿Por qué? Porque los voy a ver de aquí hasta que se acabe el semestre, ¿vale? Entonces, ahorita estamos viendo como la embarradita de todo, pero todo esto a partir de hoy es cuando empieza la secuencia. Si te perdiste la clase de hoy, ya no vas a entender la de mañana, ni la de pasado mañana, ni de la de los días siguientes. Necesitas estar todos los días en clase, puntual, para que puedas entender todos los temas. Ahora vamos a ver, ahora sí, ¿qué es el rango? El rango va a ser la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos estadísticos. La diferencia entre el valor mayor y el valor menor dentro de un conjunto de datos estadísticos. ¿Ok? La ecuación que yo voy a utilizar va a ser rango, que lo represento con la letra R, es igual a dato mayor menos dato menor. El dato mayor va a ser la denominación o valor mínimo de un conjunto de datos. Mi dato menor va a ser la denominación o valor mínimo de un conjunto de datos. Vamos a ver un ejemplo. Dentro de la tabla que yo ya tengo construida, aquí es donde yo voy a ver mi ejemplo. Dice que rango es la diferencia del dato mayor menos dato menor, ¿vale? ¿Cuáles son los datos que yo tengo en mi tabla, chicos? ¿De qué lado están los datos? ¿Del intervalo o del lado de las frecuencias? Del intervalo. Del lado de los intervalos están los datos, siempre van a estar ahí. Las frecuencias son el número de veces que se repite ese dato, ¿vale? Datos siempre están del lado izquierdo con los intervalos de clase. Dentro de estos datos que ustedes pueden observar aquí, chicos, ¿cuál es el dato mayor? El de 38 y 49. El mayor. 44. Muy bien. El dato mayor es el 44. O más fácil lo identifico con el número que está al final, ¿vale? Entonces, este va a ser mi dato mayor. ¿Cuál creen que es el dato menor? El 10. Muy bien, el dato menor va a ser el 10. Entonces, ¿cómo acabo mi operación? 44 menos 10 es igual a... ¿Cuánto? 34. 34. Rango es igual a 34. ¿Ok? ¿Dudas de cómo se determina el rango? No. Y esto por ejemplo, ahorita la tabla ya está construida, pero cuando no está construida, yo tengo que buscar cuál es el dato mayor del conjunto de datos y cuál el menor para poder empezar a construir mi tabla. ¿Ok? ¿Dudas? No. Ok, entonces, aquí les voy a poner dato mayor, que es el 44, que de aquí lo tomé, y el menor, que es del 10, ¿vale? Tómenle captura y envíelo al grupo, por favor. Quien lo haga me dice cuando ya, por favor. ¿Ya? ¿Ya lo enviaron? ¿O doy por hecho que ya lo enviaron y borro? ¿Ya puedo borrar? Gracias. Maestra, Mándeme. es que a mí se me paró la pantalla y ya no entendí lo del 44 menos 10. Ok. La fórmula de rango dice que el rango es la diferencia entre el dato mayor que yo tengo dentro de mis datos y el dato menor. Si tú te fijas, dentro de mis datos, que son todos los que están del lado izquierdo en la tabla,
mi dato más grande es el 44 y el dato más pequeño es el 10. Yo solamente voy a restarle al 44 el dato menor que es 10 y de rango me va a dar un total de 34. ¿Vale? ¿Alguien tiene otra duda, chicos? Ok. Cuando se les pasme su pantalla, chicos, traten de apagar la cámara, porque la cámara también jala datos. Entonces, cuando a veces está fallando la conexión, es mejor tener la cámara apagada. ¿Ok? Agradezco que la tengan prendida, pero hay circunstancias que a veces nos impiden tenerla prendida. Para eso me avisan, por favor. ¿Dudas? Ok. No. Entonces, voy a borrar y voy a continuar con la siguiente diapositiva. Me voy a estar regresando a esta porque aquí tengo la tabla, ¿vale? Ahora, dice variación. La variación representa la diferencia mínima entre los datos estadísticos. Yo voy a buscar dentro de mi conjunto de datos cuál es la diferencia mínima. Por ejemplo, si yo tengo, y aquí les traje 3 ejemplos diferentes. Si yo tengo este conjunto de datos, este que tengo aquí del 1, 9, 7, 12, 17, 6, 1 y 2, ¿cuál creen ustedes que sea la diferencia menor? Podemos tomar 2 números al azar. Emanuel, ¿me puedes decir 2 números de los que están en este conjunto de datos, por favor, al azar? 7, 10. Ok, si yo pongo 10 menos 7, ¿cuál es su diferencia? El primero es mayor. Por eso, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? 10 menos 3, ¿cuánto es? 3. Muy bien. Ok, gracias, Emanuel. De acuerdo a lo que ustedes observan, ¿creen que haya una diferencia más pequeña al número 3? ¿Que entre 2 datos haya una diferencia menor? Sí, ¿Cuál? entre 1 y 2. Muy bien. 2 menos 1 da igual a 1. ¿Creen que haya una diferencia menor a 1? No. Creo que sí. Sí, 1 maestra. menos 1. 1 menos 1. ¿Cuánto es su diferencia? 0. 0. 0. ¿En el 0 hay diferencia? No. No, porque son iguales, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una anotación. Hablando de números enteros, la diferencia mínima siempre va a ser igual o mayor a 1. Nunca menor. ¿Por qué? Porque entonces ya no existiría diferencia. Ya no aplica. ¿Ok? ¿Sí queda claro con esta definición que yo les estoy dando? Siempre vamos Sí. a buscar la menor. Probablemente no sea 1, pero nunca puede ser menos de 1. No puedo buscar una diferencia menor a eso porque entonces no existe. ¿Ok? Ahora, de este conjunto de datos del 3, 15, 21, 15, 27, 9 y 30, ¿cuál sería la diferencia menor? 3 y 9. Ok. Entonces voy a poner aquí 9 menos 3 y tengo una diferencia igual a 6. ¿Alguien puede ver alguna que sea menor? 30 menos 27. 30 menos 27 es igual a 3. Muy bien. ¿Hay alguna que sea menor? ¿15 menos 15? ¿Existe diferencia? No. No, porque ya da 0, ¿no? Entonces esa no aplica. No, pues no hay ninguna. No hay ninguna. Muy bien. Entonces no existe diferencia mayor
Digo, menor a 3. La diferencia para este conjunto de datos sería 3. No importa si le sale este número, ¿vale? Aquí puede ser 1, aquí puede ser 3, pero es dependiendo del conjunto de datos. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien que diga, maestra, me estoy perdiendo? ¿No? Muy bien. Ahora, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos decimales, también puedo buscar la diferencia, ¿vale? Aquí tengo el 2.1, 3.5, 4, 4.5, 5.4, 3.4, 9.7, 10.2 y 9.7. ¿Cuál sería el dato, la diferencia menor entre este conjunto de datos? ¿Quién me puede decir? A ver, María, dime 2 datos para ver cuál es la diferencia y tratamos de buscar la que sea menor. ¿3, 4? 3.4 menos 2, 1. 2.1. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? ¿Sería de 1.3? Si no me equivoco. Ok. Sí. Ahora, ¿creen que haya una menor a esa? Observen bien, por favor. Sí. ¿Cuál? 3.5 menos 3.4. 3.5 menos 3.4. ¿Cuál sería la diferencia? 0.1, ¿no? De 0.1. ¿Ustedes creen que haya una menor a 0.1? No. No, ¿por qué? Porque no puede existir otro número que sea menor a 0.1 dentro de este conjunto de datos. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a colocar, cuando hablemos de números decimales, la diferencia mínima siempre será igual o mayor a 0.1, nunca menor, ¿vale? No podemos tener una diferencia de 0, no puedo tener una diferencia menor a eso, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto, entonces, ¿hasta ahí vamos claros? Ok, ¿quién me ayuda a buscar la diferencia en nuestra tabla que ya tenemos? Acuérdense que siempre vamos a hablar en el conjunto de datos, ¿vale? ¿Cuál sería la diferencia menor entre estos datos? Veo 2, maestra. No es cierto. Más. ¿La diferencia sería de 2? No. Que hay varios en donde la diferencia es de 1. Muy bien. Yo dentro de mis intervalos, si por ejemplo yo ya tengo construida mi tabla y yo a lo mejor no estoy, no sé de cuánto es la variación, la puedo determinar fácilmente. Voy a restar cualquiera de los límites inferiores del intervalo menos el límite superior del intervalo anterior, que por ejemplo aquí sería 17 menos 16, 1. 24 menos 23, 1. 31 menos 30, 1. Y 38 menos 37, 1. Siempre va a ser así en diagonal, el de abajo por el de arriba, el de abajo menos el de arriba, el de abajo menos el de arriba, y así yo sé cómo sacar la variación. Entonces, en este conjunto de datos, ¿de cuánto es la variación? ¿De 1? Muy bien, de 1, ¿vale? Acuérdense porque ahorita la vamos a ocupar. Van a tomar captura, me regreso a la otra, ¿qué van a hacer? Porque voy a borrar. Si quieren me regreso a esta para que tengan todo así anotadito. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Perfecto. Voy a borrar, chicos, ¿vale? Porque ya tengo muchas anotaciones aquí. Ahora, dice,
Voy a sacar ahora el tamaño del intervalo. Para sacar el tamaño del intervalo voy a ocupar también una fórmula. Les voy a explicar primero qué es. El tamaño del intervalo es la longitud de los intervalos y representa la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Y se va a identificar con la letra C. El intervalo, chicos, o la longitud de los intervalos o el tamaño del intervalo va a ser el siguiente. Va a ser la diferencia que nosotros tenemos desde el número 10 hasta el número 16. Ese es el tamaño del intervalo, la longitud que tienen estos grupos. Pueden ser grupos pequeños, pueden ser grupos más grandes, pero a esto se le llama tamaño del intervalo. Y dice que la diferencia entre los límites inferiores y superiores. Ya les había yo mencionado, o no sé si ya se los había mencionado, que los límites inferiores van a estar del lado izquierdo y los límites superiores van a estar del lado derecho, ¿vale? Entonces, la diferencia entre mi límite inferior y superior se va a llamar tamaño del intervalo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Te sacó de la clase? ¿Duda, chicos? ¿No? Muy bien. A ver, permítame un segundo. Ay, Dios. Ujú. Voy, ¿eh? Ya estamos. Ok, entonces, ¿cómo voy a sacar el rango? Perdón. El tamaño del intervalo. Ya me estoy regresando. El tamaño del intervalo dice que se representa con la letra C. Y voy a poner rango más la variación entre el número de intervalos, ¿vale? ¿Sí queda claro hasta ahí? Tamaño del intervalo es igual a rango más variación entre el número de intervalos, ¿vale? Me voy a regresar tantito a la otra antes de hacer la operación para explicarles algo. Cuando yo voy a aplicar la ecuación de tamaño del intervalo, forzosamente debo de conocer cuál es el número de intervalos. Para realizar la ecuación para el tamaño del intervalo, debo de conocer el número de intervalos. Y cuando yo quiero conocer el número de intervalos, debo de saber el tamaño del intervalo. Forzosamente yo voy a conocer uno de esos datos en mi tabla. O voy a conocer el tamaño del intervalo o voy a conocer el número de intervalos, ¿ok? Yo siempre les voy a dar uno de los dos. Si yo les doy el número de intervalos, entonces ustedes determinan el tamaño. Si yo les doy el tamaño, ustedes determinan el número de intervalos. ¿Sí me expliqué? Ok, para la primera ecuación, dice que nosotros debemos de tener rango. ¿De cuánto es nuestro rango, chicos? ¿De cuánto habíamos quedado? De 34, ¿no? Muy bien, de 34. Entonces yo voy a poner tamaño del intervalo, que lo represento con la letra C, va a ser igual a 34 más mi variación. ¿De cuánto es la variación? De 1. Muy bien. Y esto lo voy a dividir entre mi número de intervalos. ¿Cuántos intervalos tengo? Tengo 1. Los intervalos son como si fueran los renglones, ¿vale? 5. Tengo 2. Tengo 3. Tengo 4. Y tengo 5. ¿Por qué lo hago así de despacito, chicos? Porque quiero que ustedes se den cuenta cómo se hace de forma completa, ¿vale? Espérenme, nada más déjenme quito aquí. Espérenme, es que como ya me está marcando el reloj, no me deja avanzar hasta que no lo quito.
Entonces, yo tengo 4 y tengo 5 intervalos, ¿ok? Entonces, nos vamos despacito para entenderlo bien. Ahora hago mi operación. Y quedamos que aquí vamos a ponerle entre 5, ¿ok? Entonces, si yo hago mi operación, tamaño del intervalo es igual a rango más variación, 34 más 1 me va a dar 35. Y eso lo voy a dividir entre mi número de intervalos, que son 5. ¿A cuánto va a equivaler mi tamaño del intervalo? ¿A 7? 7. A 7. Vamos a comprobar si esta tabla está bien hecha, ¿vale? Dentro de mi intervalo yo tengo al número 10, tengo al 11, tengo al 12, tengo al 13, tengo al 14, tengo al 15 y tengo al 16. ¿Cuántos datos tenemos aquí, chicos? 7. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6 y tengo 7. ¿El tamaño del intervalo cumple con lo que determiné con la fórmula? Sí. Sí, ok. Ahora, ¿cómo se hace la otra fórmula? La otra fórmula que tenemos para determinar el número de intervalos se debe hacer con la siguiente ecuación. Rango más variación entre tamaño del intervalo. Entonces, vamos a pasar acá. Vamos a poner rango. Si alguien ya se perdió, me dice, ¿eh? Rango, tamaño del intervalo, ¿vale? No, número de intervalos. Es igual a rango más variación y todo esto lo voy a dividir entre mi tamaño del intervalo, que es con la letra C. ¿Ok? El número de intervalos va a ser igual a rango, ¿cuánto vale? 34. 34 más la variación que es de 1 1. entre 7. Todo esto entre 7. Muy bien. ¿Y cómo quedaría mi fórmula? Número de intervalos es igual a 34 más 1 me da 35 entre 7. Número de intervalo me sale a 5. 5. ¿Se cumple con lo que estamos poniendo aquí? Sí, ¿por qué? Porque tengo 5 intervalos. Aquí, por ejemplo, la tabla ya está construida, pero cuando no, entonces yo tengo las bases para poder formar mi tabla. No lo puedo hacer se me ocurre hacer 10 renglones y 10 intervalos hago. No, todo va con fórmulas. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Ahora vamos a continuar. ¿Le van a tomar captura? ¿Ya puedo borrar? ¿Ya puedo borrar, chicos? Ya, maestra. Gracias. Ya, maestra. Son todos unos muy amables. Vale. Entonces, vamos, ya hasta aquí ya vimos cómo determinar el rango, cómo determinar la variación, cómo saco el tamaño del intervalo y el número de intervalos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestra. Perfecto. Alguien que diga, maestra, yo estoy perdido, perdida. Pon el celular en la araña. O bájalo y ponlo en la silla, mi amor. Ok, ¿dudas? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo que vamos a ir haciendo entre todos. Y esto lo voy a hacer desde cero, ¿vale? La tabla no está construida, no tenemos, solamente tenemos datos, ¿ok? Dice, se entrevistó a un conjunto de 40 personas para identificar los minutos que caminan de forma diaria en casa al trabajo. Se obtuvieron los siguientes datos. Vamos a elaborar la tabla de frecuencias con 5 intervalos, ¿vale? Entonces, yo ya les di los intervalos. Si ustedes ven, tenemos en esta parte un conjunto de datos que están en desorden. Todos estos son mi conjunto de datos. A lo mejor alguien camina 59 minutos, alguien camina 45, alguien camina 20, alguien camina 10, ¿vale? Entonces, el paso número 1 para poder empezar a elaborar mi tabla de frecuencias va a ser acomodar los datos
de menor a mayor. Yo tengo que acomodar mis datos desde el más pequeño hasta el más grande, ¿ok? Entonces, voy a comenzar, voy a buscar mi dato menor. Para este caso, en mi dato menor, mande. Yo tengo al número 10. Pásame la... No, no se cae, ahí está bien. Ok, entonces yo ya tengo mi dato menor. Yo lo anoto en, no sé, adelante de mi hojita, ¿vale? En mi cuaderno. Yo ya tengo el número 10. ¿Qué número le sigue, chicos? Voy a buscar si hay un 11. Y como no veo un 11, pues el siguiente dato yo supongo que va a ser el número 12. Yo recomiendo que los vayamos tachando, porque si tú no los tachas, no sabes cuál ya anotaste y cuál no, ¿ok? Entonces, el siguiente es el 12. Si, por ejemplo, como aquí ustedes ven, un número se repite, por ejemplo, aquí como en el 57 y el otro 57, yo los tengo que anotar 2 veces. No puedo omitir ningún número que se repita. Si se repite, entonces los tengo que volver a anotar, porque si no estaría ya descontando datos, ¿ok? Y no me saldría bien mi tabla. ¿Cuál sería entonces el siguiente dato, chicos? 13. Hay un 13, muy bien. Entonces vamos a anotar el número 13 y lo vamos a tachar, ¿vale? Para que yo ya no lo vuelva a contar. Y así sucesivamente hasta llegar al último número. Yo los puedo ir formando aquí, así como están aquí, para que yo los tenga bien acomodados. ¿Cuál sería después del 13? 16. 16. 16, perfecto. Entonces yo tengo el 16, después ya vimos que hay un 17 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces los tacho para que no los vuelva a contar. 16 y 17. Luego tenemos al 19. Sí. Ok, 19. Ahí vayan viendo, para que no nos vayamos tan lento. 19, luego tengo al 20. Y luego 24 creo que sería el siguiente. Es el 23, maestra. 23, maestra. ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo del 20. Está al lado del 13. Muy bien. Entonces 23 y así me la llevo hasta acabar, ¿vale? ¿Cuál va a ser su tarea para el día de hoy? Ustedes van a acabar de acomodar los números, ¿ok? Una vez que hayan terminado de acomodarlos, me vuelven a fabricar este mismo cuadrito que tengo aquí, pero ya con los números acomodados. Y eso sería todo. Yo la siguiente clase les voy a preguntar, a ver, Emanuel, dime, la primera fila de números. Y Emanuel me va a decir a lo mejor la primera fila. Y alguien me va a decir la segunda y así sucesivamente. Vamos a comparar para ver si alguien no se equivocó, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Va a dejar apartado en Classroom o nada más va a ser así? No, esto nada más voy a mandar presentación y clase, porque hoy no me van a mandar la tarea, esto lo vamos a hacer en la siguiente, ¿vale? Ok. ¿Dudas? Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase, chicos. Gracias por su puntualidad, trabajo y participaciones. Los quiero mucho y nos vemos el viernes, ¿vale? Cuídense, bonito día. El maestro. Bye bye. Nos vemos, chicos. Le toman captura para que la manden al grupo y de ahí copien, por favor.